First of all, greetings to all our friends from Brazil and wishing you a happier few years to come rather than what you had in the past. Buenas noches a todos. In our materialist culture, people don't believe so much in prayer, but when we look at the nature of the mind and the infinity of our own mind, then we have to think about prayer. Bienvenidos a todos, especialmente a los brasileños, a los que les espera unos años mejores que los que han tenido hasta ahora. Y para empezar, pues la cuestión de la oración en nuestra cultura occidental no se le da mucha importancia al rezar, a la oración. Sin embargo, pues tiene bastante importancia. If you feel moved, given not just the difficulties in Brazil, but everywhere in the world, it's very useful to pray to Padmasambhava and light candles and dedicate the merit for all. Entonces, si tú te sientes emocionado o conmovido por lo que está pasando, no solo en Brasil, sino en todas las partes del mundo, pues es muy útil el rezar a Padmasambhava, el encender velas y el dedicar los méritos para beneficio de todos los seres. Sentient beings, whether they're human or animal or in the God realm, tend to be wrapped up in self-concern. Los seres sensibles, tanto si son humanos, animales o de los dioses o de los infiernos, pues tienden a estar atrapados en pensamientos de preocupación por sí mismos. And so when we reach out and wish good luck and good health and fulfillment and in enlightenment for all sentient beings, this is a very radical gesture. Entonces, cuando nosotros nos cambiamos esa orientación hacia el beneficio de todos los seres, deseándoles salud, deseándoles felicidad y que les vaya bien, eso es un cambio muy radical. So, your first question this evening is, with regard to depression, how do the medical biochemical approaches compare with the psychoanalytic view and the Buddhist view? Vale, pues la primera pregunta dice, con respecto a la depresión, ¿cómo se comparan, cómo tienen que ver el enfoque médico, clínico, con el psicoanalítico y con el budista? Well, there's a great deal that could be said in relation to this question. Pues se podría contar muchas cosas en relación a esta pregunta. But in brief, all views of interpretation start from certain basic assumptions. Pero en resumen, todas las visiones, todas las interpretaciones parten de unas suposiciones básicas. The medical biochemical approach starts with the assumption that our body is a material system in which chemical compounds and electrochemical forces move together to generate certain kinds of experience. Desde el enfoque médico o bioquímico, pues se entiende nuestro cuerpo pues como un conjunto un conjunto material de sustancias que son las que dan lugar a la experiencia, un conjunto de sustancias químicas. The psychoanalytic view starts with the axiom or core belief that our mind has an unconscious dimension to it, which we're not usually aware of, and due to remnants of the past held in that unconscious and the tension between its internal structures, we find ourselves propelled in different directions. El enfoque psicoanalítico lo que nos cuenta tiene su creencia base, es que las personas tenemos una mente subconsciente en donde se quedan almacenados determinados rastros del pasado
Y esos rastros del pasado, debido a sus contradicciones y a su In estructura Buddhism, we have interna, nos sentimos various impulsados por ellos. views or ways of looking, but from the Dzogchen point of view, from the very beginning, the mind has been empty, and this emptiness has not blocked the flow of experience. Desde el punto de vista budista, pues hay un montón de diferentes visiones, pero la del Dzogchen lo que nos cuenta es que la mente es vacía desde el principio y que este vacío de la mente no se ha bloqueado en ningún momento. Que de ese vacío This fluye emptiness or indeterminacy is not in opposition to the patterning of experiences that come and go. De ese vacío fluye un flujo de experiencia y que este vacío no bloquea, no está en contradicción con este flujo de patrones de experiencia que van y vienen. So, if we open ourselves to the open basis of our experience as it arises moment by moment, we find that the stillness of unmoving awareness and the movement of interactive patterns are without opposition. Entonces, si nosotros nos abrimos al estado de presencia, nosotros nos damos cuenta de que la tranquilidad inmutable y quieta de la apertura de la mente y el movimiento incesante de patrones que se forman So, with continuamente no specific están en reference to oposición. depression, as raised in the question, in the medical model, the focus is on is there an excess of one kind of chemical and a deficit of another kind of chemical? And then medication is prescribed to try to rectify this. Y con respecto a la depresión, tal y como se hacía en la pregunta, el enfoque médico bioquímico pues se centra en si hay un exceso de determinado elemento químico o un defecto de ese determinado elemento químico y entonces se prescriben medicamentos para corregir ese desequilibrio químico. In psychoanalysis, often there are certain prohibitions embedded in the unconscious, such as the expression of anger. And when this is the case, then life's vitality and immediate responsivity cannot operate. En el enfoque psicoanalítico, lo que se dice es que la represión de determinadas emociones, como por ejemplo el enfado, eso lleva a una pérdida de energía vital y a una pérdida de la posibilidad o sea, una pérdida de la capacidad de respuesta en el día a día. And this imposed constraint brings a feeling of depression and hopelessness, which is essentially is a kind of being out of rhythm with the environment. Y este tipo de restricción, pues pone una especie te lleva a una sensación de depresión, a un bloqueo de tu conectividad con Depression el is like entorno. a kind of break which gets you out of the beat of the movement of life. Y entonces la depresión es una especie de ruptura que te saca pues del ritmo de la vida. From the Buddhist point of view, depression is an aspect of attachment to an image of how one thinks things should be. Desde el punto de vista budista, la depresión se basa en el apego a cómo uno piensa que deberían ser las cosas en la vida. El apego a esa visión que uno tiene de In cómo the piensa que history of deberían the ser las world, there cosas. have been many cruel and stupid leaders. En la historia del mundo ha habido un montón de líderes crueles y estúpidos.
Many people have to live with ridiculous constraints which inhibit their free expression. Muchas personas pues, han tenido que vivir con diferentes niveles de restricciones que han suprimido o On an reprimido outer su level, expresión. these experiences arise from our own karma. En un nivel más externo, estas experiencias surgen de nuestro propio karma. On an inner level, they arise from not recognizing the unborn, pure ground of our manifestation. En un nivel más interno, estas surgen por no percatarse de nuestra base abierta vacía. It is in the nature of what arises in the mind, whether it's a thought or a feeling or a memory, to be impermanent. Es la naturaleza de lo que surge en la mente, ya sea un recuerdo, un sentimiento, un pensamiento, que sean transitorios. Su naturaleza es transitoria. Now, moods can seem to linger for a long time. Bueno, pues los estados de ánimo parece que permanecen, que se quedan bastante tiempo. Hopelessness, despair, sinking feeling, depression. Los sentimientos de desesperación, de hundirte, de depresión. Now, when we experience this as I'm stuck in this mood, I can't shift it, I don't know what to do, then we often experience a hopelessness which intensifies the suffering. Entonces, cuando nosotros experimentamos de la manera de yo estoy atrapado, yo no sé qué es lo que hacer, esto, yo no sé cómo continuar, pues eso te produce una sensación de desesperación, de impotencia, y entonces eso conduce a la depresión. And the position in Dzogchen is rather different from in many of the other Dharma paths. Y la posición en el Dzogchen es bastante distinta de los otros caminos que hay en el Dharma. Its primary instruction in this area is don't struggle. Y la primera instrucción en este área es no luches. Stay relaxed and open with whatever is occurring. Permanece relajado y abierto con cualquier cosa que ocurra. If you relax, then you are more able to be present with what is occurring. Si tú te relajas, entonces eres más capaz de estar presente con cualquier cosa que ocurra. And this allows us to see directly that this mood or state we are in is in fact not a singular structure. It's not an entity. Y si nosotros nos relajamos, llegamos a ver que este estado de ánimo o este estado, esta manera en la que nosotros estamos, pues no es una entidad única, no es It's not algo even permanente, compounded or constructed. no es ni siquiera algo compuesto o construido. It is emergence, that is to say, freshly, moment by moment, this is occurring. Es emergente, es decir, momento a momento es fresco, esto es lo que sucede. Relaxed awareness in being present with this emergence stays with the freshness. La presencia relajada en esto que sucede, pues está presente, And está the percatándose de freshness lo que sucede. releases us from the delusion of the cumulative compounding givenness. Oh, this is terrible, I'm stuck in it. Y la frescura nos libera de esa composición continua
de acumularse las cosas que suceden y llegar a pensar, ¡ay, estoy atrapado, yo no puedo con esto! It can be difficult to see the truth of what I'm saying because we are so used to being attached to our experiences and merging into them as if they were the truth. Y puede ser muy difícil ver lo que yo estoy, la verdad de lo que yo estoy diciendo, porque estamos muy acostumbrados a estar apegados con con nuestras experiencias y a sentirlas como algo verdadero, como verdad. We ourselves are imprisoning ourselves through our attachment and involvement. Es decir, nosotros mismos estamos encarcelándonos a nosotros mismos a través de nuestro apego y nuestra involucración. So it's important to hear this in a clear way. Entonces es importante oír esto de una forma clara. I'm not blaming people with depression for being depressed. I'm not saying it's your fault. Yo no estoy culpando a la gente que tiene depresión de su depresión. Es decir, yo no estoy diciendo es culpa tuya. I'm simply pointing out that if you can merge into happy moments, then you can merge into unhappy moments. Lo que simplemente estoy señalando es que si tú puedes fundirte con momentos felices, pues entonces tú también puedes fundirte con momentos The issue is infelices. not the happiness or the unhappiness, but the quality of merging and Entonces, identification. la cuestión no es si es feliz o no es feliz, sino la cuestión es fundirte, unirte a esa experiencia e identificarte con ella. So that's why in Dharma we do renunciation, we think about a wider view with the Bodhisattva vow, we do purification. Y por eso es por lo que en el Dharma pues hacemos renuncia, hacemos y tenemos una visión mucho más amplia y hacemos purificación. These are all ways of softening the intensity of our habit of total identification with whatever is occurring. Y todo esto son maneras de suavizar nuestra identificación total con aquello que sucede. Nothing is fixed. There is Nada, no inherent existence in any phenomena or situation or condition. nada es fijo, no hay ninguna existencia inherente en ningún fenómeno, en ninguna condición, en ninguna situación. So, our paradoxical move is this. Y entonces nuestro movimiento paradójico es este. When we feel battered by strange patterns and intense movements of the mind, Cuando nos sentimos batidos o abatidos por los movimientos de nuestra mente, we don't do anything. no hacemos nada. We don't react. We don't try to improve. No reaccionamos, no intentamos mejorar, We're neither magicians who can change everything, nor are we victims of circumstances. ni somos magos que puedan cambiarlo todo en un segundo, ni somos This víctimas is de las what's happening circunstancias, sino esto es simplemente lo que sucede for a while. durante un momento, durante un tiempo. It arises due to causes and conditions, and as they change, the pattern of arising will shift. Surgen debido a causas y condiciones y a medida que esos patrones cambian, pues la situación cambia. The purity of the mind means that it is never mixed with or contaminated by whatever arises. La pureza de la mente significa que nunca se mezcla, nunca se contamina con aquello que surge. And this is the
deep way to deal with depression, anxiety, suicidal impulses, whatever mental and physical sufferings arise for us. Y esta es la manera de lidiar con la ansiedad, con la depresión, con cualquier perturbación mental que surja. Oh, the next question is, unless I am in open awareness, I get lost in thought. Does one need to stay in open awareness all the time? La siguiente pregunta es, a menos que esté en una presencia abierta, me pierdo los pensamientos. Entonces, ¿se necesita estar en presencia abierta todo el tiempo? It's a difficult kind of question because Es, it's framed in terms of individual agency. es una pregunta difícil porque está formulada en términos de agencialidad individual, de la capacidad de actuar de un individuo. What do I have to do? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Maybe nothing. Quizá nada. If the one who is wanting to do something is our ego self, it will not be able to maintain openness in awareness. Si el que tiene que hacer es nuestro yo ego, pues entonces no va a ser capaz de mantener una presencia abierta todo el tiempo. We relax into awareness. Nosotros nos relajamos en la presencia We abierta. find ourselves present with awareness when we stop struggling to get rid of the bad things we don't want or get more of the good things we do want. Nosotros nos encontramos relajados en la presencia abierta. Nosotros nos encontramos en la presencia abierta cuando relajamos el hábito de querer las cosas que nos gustan y querer más de las cosas que nos gustan y querer liberarnos de las This cosas is que no the nos gustan. subtle work of balancing. Entonces, este es un trabajo sutil de buscar el It can't be equilibrio. done in a crude way by the will to power. No puede hacerse de una manera cruda a través de fuerza de voluntad. It's like stretching some rope or tape between two trees and then trying to walk along this slightly bouncy surface. Es como atar una cuerda a dos árboles e intentar andar por encima de esa cuerda buscando el equilibrio, esta cuerda inestable buscando el equilibrio. Rough movements will have you toppled. Si tienes movimientos bruscos, van a hacer que te caigas. You have to find the line of gravity inside yourself and very subtly adjust to maintain this balancing flow as you move along the wire. Tienes que encontrar esta línea de equilibrio dentro de ti y entonces permitir que con movimientos muy suaves, esa línea de equilibrio se vaya moviendo a lo largo de la cuerda. Certainly, in my experience, if I want to walk on the tightrope, the main experience is falling off. Desde luego, en mi experiencia, si yo intento andar por una cuerda tirante, mi experiencia es que me Similarly, caigo. in meditation, when we're beginners, the first experience we have is mainly getting lost. Y igual en la meditación, cuando empezamos a meditar, al principio nuestra experiencia es la de perdernos. We tend to try too hard or not make enough focused effort. Lo intentamos demasiado duro, con demasiado ahínco, o no le ponemos un esfuerzo So the focalizado key thing suficiente. is when you slip into identification with thoughts, don't turn it into a big mistake.
Entonces, la cuestión clave es cuando tú te des cuenta de que de que tienes una fuerte identificación con los pensamientos, no lo conviertas en un grave error. Relax and go back into the practice. Simplemente relaja y vuelve a la práctica. Don't think about the past, about what has happened and how you got lost. No pienses sobre el pasado, lo que ha sucedido, cómo te has perdido. Don't think about the future with a strong commitment. I'm going to do it differently this time. No pienses sobre el futuro con un fuerte compromiso diciendo, pues esta vez lo voy a hacer diferente. Simply open again. And when you close and get lost, open again and open again. Simplemente ábrete otra vez. Cuando te pierdas, cuando te sientes cerrado, pues abre otra vez y abre otra vez. Only the Buddhas stay open in open awareness all the time. Solo los budas están en presencia abierta todo el tiempo. But the key thing to investigate is when you get lost, where do you go? La cuestión clave aquí a investigar es cuando tú te pierdes, ¿dónde vas? Is there some other place you can go to? ¿Hay algún otro lugar a donde puedes You ir? fall into a particular flavor or formation of experience, Tú caes en una formación o en un sabor particular de experiencia, but the experience is arising in the mind. pero la experiencia surge en la mente. It's always in the mind. Siempre está en la mente. Reflections are always in the mirror. Thoughts, feelings, memories are always in the mind. Los reflejos siempre están en el espejo, los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones siempre están en la mente. So I'm lost in my mind, and Entonces, where I want to be is in my mind. entonces estoy perdido en mi mente, pero donde quiero estar es en mi mente. So you're lost where you want to be. Entonces estás perdido donde quieres estar. This indicates that where you want to be is not very far away. Esto lo que indica es que donde tú quieres estar no está muy lejos. So be tender with yourself and stay with small adjustments, Y entonces, altering your breath, but nothing intense and heroic. sé tierno contigo, sé suave contigo, y entonces ten simples ajustes, pequeños ajustes, nada heroico. So next question is, in Dzogchen, they say that our situation is like a snake in a bamboo pole. We either go up or down. En el Dzogchen se suele decir que nuestra situación es como la de una serpiente en una barra de bambú, en la que solo puedes ir hacia arriba o hacia abajo. So the question part is how to see where we are and what to do to ensure we go up. Y entonces la pregunta es cómo saber, cómo asegurarnos o sea, cómo saber dónde estamos y cómo asegurar que vamos para arriba. Where are we? ¿Dónde estamos? I'm in London. Yo estoy en Londres. London is a name. Londres es un nombre. Inside London, I'm in Kilburn. Dentro de Londres yo estoy en Kilburn. Inside Kilburn, I'm in my road. Dentro de Kilburn yo estoy en mi calle. In my road, I'm in my flat. Dentro de mi calle yo estoy en mi piso. In my flat, I'm stuck in a chair looking at a screen. En mi piso yo estoy aquí
atrapado en una silla mirando una pantalla. But where am I? Pero ¿dónde estoy? So we have a narrative account, a story account of where we are. Entonces tenemos un relato, una narrativa sobre dónde estamos, And there are always more details we can add to these stories. y siempre hay más detalles que se pueden añadir a estas historias. And we have the simplicity of just being here. Y tenemos la simplicidad de simplemente estar aquí. In a direct sense, in the immediacy of the experience, here is just here. En un sentido directo de la experiencia, estar aquí es simplemente estar aquí. When you feel yourself here in your presence, Cuando tú te sientes a ti mismo aquí en tu presencia, and then you talk about being here, y entonces luego tú hablas sobre estar aquí, you can see these are two different domains. tú puedes ver que estos son dos dominios diferentes. And in fact, the talking about where I am and how I am displaces me from the immediacy of being here and now. Y en realidad, hablar sobre dónde estoy, cómo estoy, me desplaza de mi estar aquí, de mi experiencia de estar aquí. So the key point is to avoid entering into judgment. Entonces, la cuestión clave es evitar emitir juicios, Not enter into objectification and the kind of evaluation that follows from that. a no entrar en objetivización y el tipo de evaluación que surge a partir de ahí. If we stay simply here and open, Si nosotros, now present in this moment, si nosotros nos quedamos simplemente aquí, abiertos, presentes en este momento, simplemente presentes en este momento, and this continues in every situation, y esto continúa en cada situación, then we're neither going up nor down, but up and down moves through this space of presence. entonces ni vamos arriba ni vamos abajo, sino que arriba abajo se mueven en el espacio de la presencia. There wouldn't be much point to gaining enlightenment if you couldn't laugh. No tendría mucho sentido alcanzar la iluminación si no te pudieses reír. Laughing is a response. La risa es una respuesta. People tell us sad stories and we look sad and we might cry. Si la gente nos cuenta una historia triste, pues podemos ponerlos tristes y llorar. Responsivity is movement. It's opening ourselves to co-emergent movement. La capacidad de respuesta es movimiento, es abrirnos a responder a la situación coemergente, responder de manera coemergente a la situación. Awareness is intrinsic. It just is, and we are already within awareness. La presencia es intrínseca, simplemente es, y nosotros ya estamos en la presencia. We can't make it, we can't lose it. It doesn't need anything from us. No podemos fabricarla, no podemos perderla, no necesita nada de nosotros. In the manner that reflections are in the mirror, we, in our embodiment, with all our histories and emotions, are in the mind. A la manera en la que se reflejan los reflejos en el espejo, nosotros en nuestra corporeidad somos una manifestación. So, although there are many terms describing progression on the path and stages of enlightenment,
Entonces, aunque hay un montón de términos que describen la progresión en el camino y las etapas para la iluminación, that is the territory of the map specialists. ese es el territorio de los especialistas en mapas. We are out on a dark night wandering on the moor. Nosotros estamos en una noche oscura, The wind vagando is howling, the rain is falling. y el viento sopla y cae la lluvia. We don't know where we are, No sabemos dónde estamos, but we're here. pero estamos aquí. So wherever we are, we're here, even if we Entonces, don't know where it is. entonces, estemos donde estemos, estamos aquí, porque aunque no sepamos dónde estamos. Oh, I know that I am 40 kilometers from my home, Yo sé que estoy a 40 kilómetros de mi casa, but it's so dark and cold and wet, and I don't know how to get there. pero es tan oscuro y frío y húmedo y no sé cómo llegar allí. That is persecution by map. Eso es una persecución por un mapa. We are here. Estamos aquí. Stay with here. Quédate con aquí. If we're here, experience will come and go, and we will be here. Si estamos aquí, va a venir y se va a ir la experiencia y vamos a seguir aquí. This is why our orientation is called Zokpachembo. Por eso es por lo que nuestra orientación se llama Sokpachempo. It's always already complete. Es ya siempre ya completo. However we are, there is neither lack nor excess. Estemos donde estemos, no hay ni carencia ni Each of exceso. us, as we are with all our problems, Cada uno de nosotros, tal como somos con todos nuestros problemas, are the radiance of the ground. somos el resplandor de la base. When you think about yourself, judge yourself, comment on yourself, you will not be present as the radiance of the ground. Cuando tú piensas sobre ti mismo, te juzgas, te comentas sobre ti mismo, pues no estás presente como el resplandor de la base. You'll be trying to get to be somewhere else. Vas a estar intentando estar en algún otro lugar. The view of Dzogchen is quite simple. La visión del Dzogchen es bastante simple. I'm here. Yo estoy aquí, This is how I am. así es como yo soy. Oh, I'll just be here in the manner of being how I am. Así que voy a estar aquí a la manera en la que estoy, en la manera en la que That is to say, soy. I will relax out of my dualistic manipulative consciousness Es decir, me voy a relajar y voy a salir de mi consciencia dualista manipulativa into the awareness that reveals that everything is occurring in the here and now. hacia la presencia que revela que todo está en el aquí y ahora. Okay, then the next question. What is the purpose of planting earth healing pots? ¿Vale? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el propósito de plantar cuencos, de sanación en la tierra? And placing tsatsa, small images of the Buddhas and statues, and making stupas. Y colocar por ahí tsatsas, estatuas e imágenes del Buda. We are messy creatures. Nosotros somos criaturas
and we live in a liantes, world which can desordenadas. be unpredictable and unsettling. Y vivimos en un mundo que puede ser, que es impredecible y que es perturbador. It's probably safer to keep your money in the bank than in your pocket. Probablemente es más seguro mantener tu dinero en el banco que en tu bolsillo. Oh, you have your aspirations, your desires to become more awake, your desires to benefit other people. Entonces tú tienes tus aspiraciones de estar más despierto, tus aspiraciones de beneficiar a la gente, a otra gente, The bodhisattva los demás. intention is described as being the jewel of the mind. La intención del bodhisattva se describe como la joya de la mente. Oh, we put the jewel of the mind into the statue, into the tsatsa, into the healing pot. Y entonces nosotros ponemos la joya de la mente en la chacha, en la estatua, en el cuenco These sanador. are the banks in which we can invest our merit. Y estos son los bancos en los que podemos invertir nuestro mérito. It's a funny kind of banking system. Es una especie de sistema I bancario will bastante give all my curioso. merit to other people, Voy a darle todo mi mérito a los and that demás will stop me losing my merit. y eso va a hacer que deje de perder mi mérito. Moreover, if I give all my merit to other people, I also get it back again. Además, si le doy mi mérito a otras personas, yo lo voy a conseguir de vuelta. This might sound like a kind of pyramid selling, Esto suena a un tipo de venta piramidal, which is not very wise. que no es muy recomendable. But due to the blessing of the Buddhas, by giving it away, it is doubled. Pero debido a la bendición de los Budas, al darla, se dobla. Al desprenderte de ella, se So dobla. we put our energy and our prayers and our hopes and beliefs and precious things into an earth pot. Y entonces nosotros ponemos nuestras oraciones y nuestras bendiciones y nuestros deseos de sanación y todo eso en este cuenco de barro. This is a subtle reparation. Entonces, esta es una reparación sutil. Now there is discussion that the museums in the West should give back the items that were stolen from other countries during the colonial period. Ahora hay una discusión de que en los países occidentales, pues las cosas que hay en los museos deberían devolverse a los países de donde fueron robados durante la época colonial. And there's a movement in North America that people who were held as slaves in the past should receive some compensation from the government. Y hay un movimiento en Norteamérica de que la gente que fueron esclavos, pues deberían recibir algún tipo de compensación del gobierno. That is to say, people's freedom was stolen, their life energy was stolen, their possessions were stolen, and so they should have some compensation. Es decir, la gente fue robada, su energía vital fue robada, sus posesiones fueron robadas y por eso deberían recibir algún tipo de compensación. In a similar way, we take coal and gold and uranium and many things from the earth. Y de una manera similar, nosotros tomamos carbón y uranio y hierro We de pollute la the tierra. rivers, we poison the fish, and so on. Y contaminamos los ríos, envenenamos los peces, etc. I remember the first time I went in the Himalayas in India.
Yo recuerdo la primera vez que fui a los Himalayas en el and India. you could see the old footpaths where the uh, trains of horses, and then on the higher levels, yaks would be carrying the loads. Y podías ver las rutas, las huellas dejadas por los caballos y luego más arriba por los yaks cuando llevaban la carga. But now, all across the hillsides, there are huge gashes where the roads have been made, blasting open the side of the rock and creating these terrible tears in the contouring of the hills. Pero ahora, para hacer carreteras más grandes, pues se han producido unas rupturas muy grandes en las rocas y las colinas han sido cambiadas completamente. If we think of the energy of the earth as a almost living organism, Si nosotros pensamos en la energía de la Tierra como si fuese casi un organismo vivo, and we see the huge skyscrapers which are in London, y vemos los rascacielos enormes que hay en Londres, and we see how they compress the earth, squeezing it, y vemos cómo comprimen la Tierra, estrujándola, and we see the huge violence we have enacted against the earth. entonces vemos la enorme violencia que hemos impuesto sobre la Tierra. In Tibet, if somebody was going to build a house, first of all, they would do some rituals to enter a conversation with the local gods who are the masters of the land. En el Tíbet, cuando alguien iba a construir una casa, lo primero entraba en una conversación con los dioses locales que eran los amos de la tierra. And request permission to be able to cut into the earth and build a house. Y le pedían permiso para cortar la tierra, cavar en la tierra So para when poder we construir think la of the casa. destruction in the equatorial forests in Brazil, in the Congo, in Indonesia, and so on, Y si, nobody is saying prayers to the earth asking permission. y si vemos la destrucción en las zonas ecuatoriales de Brasil, del Congo, de Indonesia, pues nadie le está pidiendo permiso a la tierra para destrozarla. So one of the reasons for making this earth healing pots and planting small statues of the Buddha and stupas is to make us more aware of the mad blindness of entitlement by which human beings are chewing up the world. Y entonces una de las razones por las que se entierran estos cuencos de sanación y las satsas y las esculturas y todo eso es para darnos cuenta, para percatarnos de la ceguera loca de el creerse con derecho a cortar el mundo, a So destrozar el it's a mundo. gesture of connectivity that allows us to see that actions have consequences, and if we behave in thoughtless, exploitative ways, consequences will happen for many people. Y entonces es un acto de conectividad y de darse cuenta de que las acciones tienen consecuencias y que si se hacen acciones muy malas contra la Tierra, esas van a tener consecuencias negativas contra muchas personas. The war that is happening in the Ukraine is causing huge amounts of environmental damage. La guerra que está teniendo lugar en Ucrania está causando cantidades enormes de daño medioambiental.
huge amounts of precious resources are wasted. Enormes cantidades de recursos preciosos se están malgastando. In the Second World War, so many boats were sunk. Hundreds of thousands of tons of steel went to the bottom of the ocean. This iron will not come back again. En la Segunda Guerra Mundial, miles de barcos se hundieron y decenas de miles de tanques se hundieron en el mar y ninguno, este What acero we're es doing irrecuperable. is trying in our own small way to bring some love and tenderness back to our relationship with the earth, to Entonces, lo que, manifest gratitude and awareness for the bad treatment that we have given, but also the debts of gratitude that we accept and will carry. y entonces lo que estamos haciendo es de una manera amorosa y tierna devolver la deuda de gratitud que tenemos hacia la tierra, intentar reparar de algún modo el daño que se le ha infligido a la tierra. The most terrifying thing in the world in connection with human beings is the strong belief in many countries that I don't care. La cosa peor que sucede en términos con los seres humanos y pasa en un montón de países es la creencia fuerte de a mí no me importa. Yes, of course, there's a lot of suffering, but I have my own suffering and I don't care about these people. Sí, por supuesto, hay mucho sufrimiento, pero yo tengo mi propio sufrimiento y a mí no me importa el sufrimiento de esa gente. This is such a, well, from the Dharma point of view, this is such a stupid attitude. Desde el punto de vista del Dharma, esta es una actitud muy estúpida. How could we not care? ¿Cómo puede ser que no nos importe? If I harden my heart so that I'm not touched by the suffering of others, Si yo endurezco mi corazón de manera que no se emocione o no se conmueva por el sufrimiento de then los I'm demás, living with a hardened heart. entonces yo vivo con un corazón endurecido. What is the benefit of a hardened heart? ¿Y cuál es el beneficio de un corazón endurecido? So, a soft and tender heart which sends its delicate awareness out through our eyes, our ears, the tips of our fingers, brings us in intimate connection with the environment of which we are a part. Entonces, un corazón tierno y abierto nos llena de conectividad a través de nuestros sentidos, de la punta de nuestros dedos, con el medio ambiente del que nosotros somos parte. Okay, then in next question, James says that we should avoid classifying people and situations in terms of like and not like. La siguiente pregunta dice, James dice que nosotros deberíamos evitar eso de clasificar a las personas en términos de me gusta o me disgusta. I'm always a little bit scared when someone says, James said. A mí siempre me da un poco de miedo cada vez que alguien dice, James dice. Yet, what should we do if we are connected with someone who undermines us, constantly attacks us, and provokes anxiety and crises? Y entonces, qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos actuar cuando estamos continuamente en contacto con alguien que socava nuestro bienestar, que nos ataca continuamente?
y Well, que nos there daña. are two aspects here. The first is the view that we maintain when we're doing sitting practice. Y aquí hay dos aspectos. Uno es la visión que mantenemos cuando hacemos la práctica sentados. Then whatever comes, comes. Y ahí cualquier cosa que llega, llega. Sad memories, hopes for the future, let it come, let it go. Recuerdos tristes, esperanzas por el futuro, deja que lleguen y deja que se vayan. If you chase after the thoughts you like and try to get rid of the thoughts you don't like, your mind will be endlessly busy. Si tú persigues el pensamiento que te gusta y tú rechazas el pensamiento que no te gusta, tu mente va a estar ocupada de forma The interminable. thought that I don't like may be the thought that someone else would like. El pensamiento que a mí no me gusta puede que sea el pensamiento que a él sí que le guste a otra persona. That is to say that although in my liking and disliking, I perceive qualities as inherent in the object, Es decir, aunque en el hecho de que me guste o me disguste, yo veo cualidades inherentes en el objeto, if these qualities were actually inherent in the object, everyone would agree this is good, this is bad. si estas cualidades fueran de verdad inherentes en el objeto, pues todo el mundo estaría de acuerdo con esto es bueno, esto es malo. This is clearly not the case. Y sin embargo, claramente eso no es así. So my liking and not liking is about me. It's about my own mental formation. Entonces, que a mí me guste o que a mí me disguste tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi propia formación mental, mi propia estructura mental. That is to say, they represent a disposition, Es decir, representan una disposición, a pre-patterning. un patrón prefijado. I've already adopted a position with regard to this kind of appearance. Es decir, que ya he adoptado una predisposición fija antes de que aparezca este acontecimiento. I'm importing the past into the present and covering over the bright freshness of the moment. Yo estoy importando el pasado al presente y cubriendo la presencia brillante del momento. When I recognize this, then it makes sense to think, oh, pursuing the feeling that this is good because I like it and this is bad because I don't like it is a dead end. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de esto, vemos que el perseguir los pensamientos de esto me gusta o el rechazar los pensamientos de esto me disgusta, eso es una calle sin salida. Because these opinions simply return me to my existing sense of myself, and nothing new and fresh is going to emerge. Porque estas opiniones me devuelven a mi disposición sobre mí mismo. Y entonces no acontece nada nuevo y fresco. So, for that reason, in the practice, we maybe start with the Guru Yoga and relax and release our involvement in the patterning of our personalities and histories and so on. Y entonces en nuestra práctica sentados, pues quizá empezamos con el Guru Yoga y nosotros relajamos y soltamos nuestros patrones habituales. And then we attempt to just be, no, we don't attempt it. We relax into the as yet unformed
openness in which the freshness of the moment is revealed. Y entonces nosotros nos relajamos en la presencia no formada o no prefijada en la que cada momento se revela. So we get more used to just sitting and things arise that seem sweet or sour or happy or painful. And we see they come and they go, they come and they go. Y entonces cada vez nos habituamos más a la práctica sentados en las que surgen cosas dulces o amargas o felices o dolorosas y simplemente van y vienen, llegan y se van, llegan y se van. The great completion, Sokpa Chembo, indicates it is already complete. Our existence, our presence is already whole. It's like a great round ball. Y la gran completación, o la gran completitud de Sokpa Chempo quiere decir que todo está ya completo, es decir, que todo como una bola ya formada, ya está todo It has completo. neither lack nor excess. Es decir, no tiene ni carencia ni Now, we exceso. won't be able to awaken to this if we keep adjusting every moment of our experience. Y no vamos a ser capaces de despertar a esto si seguimos ajustando cada momento de nuestra experiencia. So that's the reason for not thinking about situations and particularly our own thoughts and memories in terms of liking and not liking. Y esa es por la razón por la que no pensar, sobre todo en términos de nuestros recuerdos, de lo que me gusta o lo que me disgusta. Then, when we get up from the practice and we're interacting with other people, with animals, with cars, and when we're trying to cross the road, Pero luego cuando nos levantamos de la práctica y estamos interactuando con otras personas, con animales, con coches, cuando intentamos cruzar la calle, we need to be attentive to how people behave, car drivers behave, and so on. necesitamos tener atención a cómo la gente se comporta, cómo conducen los conductores, cómo va la gente por la calle. And work with the circumstances. Y trabajar con las circunstancias. We're not in control, but we also don't want to be out of control. No tenemos el control, pero tampoco estamos faltos de control. We're not the master, but we also don't want to be the victim. No somos el amo, pero tampoco somos la víctima. So, what should we do if we're connected with someone who undermines us, constantly attacks us, and provokes anxiety crises? Y entonces, ¿cómo deberíamos actuar cuando estamos en contacto con alguien que nos socava, que nos ataca continuamente y que provoca continuas crisis? Well, as much as possible, one should prepare to leave. Bueno, pues el máximo que sea posible, uno debe prepararse para Being irse. undermined and attacked and full of anxiety is not a good basis for practicing Dharma. El ser atacado, el estar lleno de ansiedad, el ser socavado no es una buena práctica no es una buena base para practicar el Dharma. Moreover, if you go along with the person abusing you, then because you have an interactive system, you're part of the problem. Además, si tú le sigues el juego a la persona que te está socavando, pues tú eres parte del sistema que te perturba y entonces tú estás atacándote a ti. Bullies need victims. Los acosadores necesitan víctimas.
If you practice Dharma and you go into it deeply and you take the Bodhisattva vow, then how are you going to save all sentient beings if you're a victim? Si tú estás practicando el Dharma, tú tomas el voto del Bodhisattva y tú quieres trabajar por la iluminación de todos los seres, ¿cómo vas a ayudar a todos los seres si tú eres una víctima? If you live in a country where there is at least some rule of law, Entonces, si tú vives en un país en el que hay al menos un poco then it's important to go when you can to a police station and make a report. De ley, de que el que rige la ley, pues entonces es importante que en la medida en la que puedas te acerques a And get una, advice as to where you might find a refuge. a una comisaría, a la policía, y tú reportes el abuso y pidas consejos sobre dónde podrían ayudarte. The question didn't set the gender of the people involved. La pregunta no explicó el género de las personas que estaban implicadas. But very often bullying men seek to isolate the woman, stop her contacting her friends, and keep her trapped in the house. Pero muy a menudo los hombres acosadores pues tienden a aislar a las mujeres de sus contactos, de sus amigos, a mantenerlas atrapadas en las casas. So, as much contact with supportive people and make a plan to leave. Y entonces, tanto como puedas, intenta contactar con otras personas y planea el marcharte. Because I don't mean this in an insulting way, but in many ways, this is a kind of meaningless suffering. Porque yo no quiero insultar con esto que voy a decir, pero de alguna manera esto es un sufrimiento innecesario. There's no gain for anyone in this corrupt dialogic interaction. No hay ningún tipo de ganancia para nadie en este tipo de interacción corrupta, en esta lógica de interacción tan corrupta. If you don't live in a country where there is protection, and you Entonces, don't have some brothers or relatives who could beat the shit out of this person, which could be a virtuous action. Si tú no vives en un país en el que haya protección y no tienes, por ejemplo, hermanos y padres, tíos que le peguen una Because when you paliza see a the esta wrathful persona, Buddhas and they're holding all kind of weapons, una paliza a esta persona, que podría ser una acción virtuosa, porque si tú ves a los budas airados, llevan todo tipo these big knives are not for cutting up cakes and papaya. todo tipo de cosas y todo tipo de navajas y de Because generally speaking, instrumentos. bullies are cowards. Y esos instrumentos no son para cortar papayas. Y desde luego, hablando en términos general, Well, we los see that acosadores son cobardes. both President Trump and President Bolsonaro are too cowardly to say, I lost, you won, good luck. Y lo podemos ver con el presidente Trump, con el presidente Bolsonaro, que son demasiado cobardes para decir, perdí, tú ganaste, buena suerte. They will hang on to the myth that they are the big man right to the end. Van a aferrarse al mito de que ellos son los buenos, son el hombre correcto hasta el final. Same with Adolf Hitler committing suicide in a dirty bunker in Berlin. Y lo mismo con Adolf Hitler, suicidándose en un búnker sucio en Berlín. Because how humiliating it would be to be exposed for his own bad deeds. Porque cómo de humillante sería ser expuesto por sus propias malas acciones.
The bully is living a lie. El acosador vive una mentira. And that's why generally it's not going to work to simply wait for them to change. Y por eso es por lo que no va a funcionar el simplemente esperar a que cambien. Because they won't admit to the bad that they have done. Porque no van a admitir lo malo que han hecho, la maldad que han causado. So radical action which can stop the abuser is important. Entonces, acción radical que pueda parar al acosador, al abusador, es importante. It's not about punishing the other person or getting revenge. No tiene que ver con castigar a la otra persona o buscar una revancha, But making a clear decision. If I can't stop their aggression towards me, then I need to find a way to leave. tiene que ver con tomar una decisión clara de si yo no puedo cambiar la situación, si yo no puedo dejar cambiar, yo no puedo hacer que sea And de otra manera, especially if entonces you me can tengo que leave ir. and tell other people so that it is known, and the secrecy within which the abuse has been going on is no longer allowed to continue. Y me tengo que ir, no solo me tengo que ir, sino que se lo tengo que contar a más personas. De manera que el secreto en el que el abuso ha tenido lugar, pues deja de existir y hay más personas que pueden ayudar. I don't know if this person is an English speaker or not, but there's a wonderful book called The Yellow Wallpaper. Yo no sé si esta persona es anglohablante, pero hay un libro maravilloso que es el papel de pared Written amarillo. over 100 years ago, and it's a short feminist novel about how a woman ends up being completely disempowered by her partner. Y fue escrito, es una novela feminista que fue escrita hace más de 100 años y es cómo una mujer pierde todo el poder, porque, o sea, cómo una pareja le quita a una mujer todo su poder, toda... If we read and see the structure of this kind of abuse, we see that it's just part of the same deal that was with slavery. Y cuando nosotros leemos y vemos el patrón de este tipo de abuso, nos damos cuenta de que es muy parecido al tipo de abuso de la esclavitud, with the racist colonial British attitude to people of different races. con la actitud racista de los británicos en la época colonial hacia personas de otras razas, To the negative aspects of the caste system in India, o el aspecto negativo del sistema de las castas en India, because these are all ways in which dynamic social structures are frozen. porque todas son maneras en las que las interacciones sociales que son dinámicas, pues se congelan. I'm stronger than you. Yo soy más fuerte que tú, I'm superior to you, yo soy superior a ti and I am better than you. y yo soy mejor que tú. So do what I say. Y entonces haz lo que yo digo, Because if you don't do it, I will punish you. porque si no lo haces, yo te castigaré. No? So these are structural issues. These are structures of power. They have nothing to do with the intrinsic qualities of any sentient being.
Entonces, todo esto son cuestiones estructurales, no son cuestiones que tengan que ver con lo intrínseco de los seres humanos. The next question is, how does practicing in nature help to unveil the natural state of our mind? La siguiente pregunta es, ¿cómo puede ayudar la práctica en la naturaleza a descubrir la naturaleza de la mente, a, a desvelar la naturaleza de la mente? Well, if you're in a city or even in a village, the houses that you see have all been designed by the human mind and created according to the tools that we have. Bueno, pues si tú vives en una ciudad o en un pueblo, en las casas en las que vives, todas han sido, las casas en las que tú ves, todas han sido diseñadas por la mente humana y construidas con las herramientas que la mente humana ha sido capaz de They're full of fabricar. straight lines, Están llenas de líneas rectas, especially modern houses. especialmente las casas modernas. In many countries where people still build their houses with sticks and mud, there's a much more of a kind of dialogue between the resources which are just there in nature and the human skill in crafting them. En otro tipo de países en los que todavía se construye con palos y con barro, pues hay un diálogo entre las habilidades de las personas y los recursos de la naturaleza para construir esas casas. But now in big cities, we have the mass production of materials. Pero ahora en las grandes ciudades tenemos la producción masiva de los materiales. We have the standard sizes of bricks, of tiles for the roof, of steel bars, and so on. Tenemos los tamaños estándares de los ladrillos, de las tejas para el tejado, de las barras de acero y demás. So when you walk around in a city, you are seeing images of the structure of your own mind. Entonces, cuando tú vas andando por la ciudad, tú lo que estás viendo son las estructuras de tu propia mente. That is to say, the structuring of the mind, which has been developed through your education and your beliefs. Es decir, la estructura de tu mente que se ha desarrollado a través de tu educación y de tus creencias. Everything can be easily named and it's comprehensible why it's made in that way. Todo puede ser nombrado fácilmente y es comprensible porque se ha estructurado de esa manera. It is artificial, and the structuring of our human culture and consciousness is also artificial. Es artificial y la estructura de nuestra conciencia humana, de nuestra cultura, también es artificial. But when we go into nature, whether it's in a park in the city or out into the forest or into the jungle, Entonces, sin embargo, cuando cuando entramos en la naturaleza, tanto si es en un parque, en una ciudad, o es en un bosque o en la jungla, we see the forms which have developed in conversation with the wind and the sky and the rain, but also with the other things which are growing there. entonces vemos las formas que se han desarrollado en conversación con el viento, con la lluvia, con el cielo, pero también en conversación con el resto de elementos que hay allí. The branches of the trees bend as they encounter other branches. Las ramas de los árboles se doblan cuando se encuentran con otras ramas de los árboles. The tree shows us the meaning of dependent origination. El árbol nos muestra el significado de originación dependiente.
The roots are in the ground. The leaves are spreading out into the sky. Las raíces están en la tierra, las ramas, las hojas se Sap is expanden arising from al the cielo. roots, going up the trunk. Photosynthesis is transforming the life of the leaves. La savia va de las raíces a través del tronco, la fotosíntesis trae la energía que producen las hojas. A tree is a site of communication. Un árbol es un lugar de comunicación. When we look at it and think, oh, it's a tree, Cuando lo we are miramos, doing it a great injustice. cuando lo miramos y decimos, va, es un árbol, estamos haciendo una gran injusticia. We're putting the tree into our mental box. Estamos colocando el árbol dentro de nuestra caja mental. But the tree is showing us the connectivity between under the earth, on the earth, and in the sky. Pero el árbol nos está mostrando la conectividad de bajo la tierra, sobre la tierra, en el cielo. And this is helpful for us Y esto es útil para nosotros. because, as we looked a bit earlier this evening, we are very capable of ingratitude. Porque, como hemos visto antes esta noche, somos muy capaces de ingratitud. We are alive because we breathe. Estamos vivos porque respiramos. We are not autonomous. No somos autónomos. We are not independent. No somos independientes. We are dependent. Somos dependientes. If it's too hot, we get sick. If it's too cold, we get sick. Si hace demasiado calor, enfermamos. Si hace demasiado frío, enfermamos. We need to be free to drink and urinate, to eat and defecate. Necesitamos libertad para beber y urinar, para comer y defecar. We are also, like the tree, part of a dynamic conversation. Nosotros somos, igual que el árbol, parte de una conversación dinámica. So, one of the functions of being in nature is to help us to be aware that participation with the environment is life itself for us. Entonces, una de las funciones de practicar en la naturaleza es darnos cuenta de que la participación es algo innato en nosotros. Things grow according to the space. Las cosas crecen de acuerdo con el espacio. Some trees have very thick leaves and nothing much can grow underneath them. Algunos árboles tienen hojas muy espesas y debajo de ellos pues no puede crecer mucho. And other trees create a mood around them which encourages mushrooms and so on. Y otros árboles crean una energía alrededor de ellos y entonces crecen, So crecen this can help us setas to y demás. reflect on the quality of our participation. What benefit do we bring to our local environment? Y eso pues nos anima a reflexionar sobre la calidad de nuestra participación, qué tipo de beneficio le traemos a nuestro entorno, etc. When we see the cramped state of some forest, and when we look at our mind and see how full we are of thoughts and feelings and memories and anxieties, then we might note that we don't have too much room for growth in ourselves. Entonces, cuando nosotros vemos el estado atiborrado, el estado
repleto de un bosque y vemos pues el estado también atiborrado, lleno de nuestra mente, lleno de pensamientos y lleno things can de grow cosas, because there is space. ahí no hay mucho espacio para el crecimiento. Entonces, las And then cosas we remember crecen. the Dharma teaching. The mind is the Dharmakaya, which is the open, unborn space. Las cosas crecen cuando hay espacio, y de acuerdo con el espacio. Y tenemos que recordar las enseñanzas del Dharmakaya, que, la mente, que es It's el not a dead espacio space. no nacido de donde surge No, it's todo. like the earth. Y no es un espacio muerto, es como It's la full of Tierra, potential. está lleno de potencial. The potential is activated in responsivity. Y el potencial se activa con la capacidad de respuesta. The rain falls and the plants begin to grow. They don't grow so much in winter, but summer and springtime, when the sun starts to rise more, they have this burst of life. Cae la lluvia y crecen las plantas. En invierno crecen menos, pero en verano y sobre todo en primavera, cuando el sol empieza a estar más presente, pues hay una explosión de You can see crecimiento. these wonderful nature programs where you have a desert and there's no rain for 12 years, and then a little rain falls, and suddenly plants and little beautiful flowers are everywhere. Podéis ver estos programas de naturaleza en los que durante 12 años no hay nada de lluvia y hay un desierto, y entonces hay un poquito de lluvia y de repente empiezan a surgir plantas y flores por todos lados. So, in the Dharma, we think of the rain as the compassion of the open sky. It is the kindness which allows life to flourish and blossom. Y en el Dharma pensamos en la compasión como la lluvia del cielo abierto, la lluvia que permite que el suelo fértil So when we see people crezca. around us, they are not isolated individuals separated from us. Y cuando vemos la gente que nos rodea, no son individuos aislados y separados. And so even if we live in a culture where it becomes less and less normal to greet people in the street, Incluso si vivimos en una cultura en la que cada vez es más normal el no saludar a la gente que te cruzas en la calle, we can still greet them in our heart. todavía podemos saludarlas en nuestro corazón. We can send good wishes streaming out to everyone we meet. Podemos mandar buenos deseos que surgen a partir de nosotros. Because just as the sun sends its light, which invites things to grow and flourish, so the light of the compassionate heart brings a warmth that allows all beings to flourish. Exactamente igual que el sol lanza luz y energía y calor que permite que todo crezca, la compasión, la amabilidad en nuestro corazón surge y permite que se beneficie a todos los seres y If permite you que go crezcan. into a commercial planted forest, Si tú vas a un bosque all the trees are planted in a straight line so that the modern tractors can go up and down, cutting things down and carrying the wood away and so on. Si tú vas a un bosque plantado comercialmente, todos los árboles están plantados en hilera de manera alineada, de manera que los tractores puedan entrar y ir cortando según vayan necesitando. But if you go into the wild woods, it's very different. Pero si tú vas a un bosque silvestre, They pues are es muy tangled. diferente. Están entrelazados, las plantas están entrelazadas They can't be straightened out. y no pueden alinearse. So then we sit in our practice. Y entonces nos sentamos en nuestra práctica, Are we a commercial forest? somos un bosque comercial
plantado, is our mind the wild wood? o es nuestra mente un bosque silvestre. And if your mind is the wild wood, Y si nuestra mente es un bosque silvestre, then maybe trying to straighten it out is not necessary. entonces intentar alinearlo, intentar ponerlo recto, pues So the quizá no view sea in necesario. Dzogchen is, it is as it is. Porque la visión en el Dzogchen es tal cual es. Be present with your mind, however it is. Estate presente con tu mente, sea como sea como Don't esté. cultivate, don't correct, don't direct. Be open and present with the mind, however it is. No cultives, no corrijas, no dirijas. Estate con la mente tal cual es, tal como esté. Okay, so now we're almost at our time for this evening. Vale, pues hemos llegado casi al final de nuestra noche. The program for the first 6 months of next year will be up on the website in the next couple of weeks. El programa para los próximos 6 meses va a estar puesto en la página web dentro de las próximas 2 semanas. We have another question and answer before the end of the year and a weekend of Zoom. Tenemos otra noche de preguntas y respuestas antes del final del año y otro fin de semana So de if you Zoom. have more questions, please send them in. Y si tenéis más preguntas, por favor, enviadlas. And it's very nice to be able to have this contact together. Y es muy bonito el tener este tipo de contacto juntos. Life is very difficult for many people all across the world. La vida es muy difícil para mucha gente a lo ancho del mundo. So one of the aspects of Sangha is to open to and enjoy the potential for being connected. Entonces, uno de los potenciales de la Sangha es disfrutar de la conexión, el tener la posibilidad de conectarse y de disfrutar de esa conexión. There are groups doing the Padmasambhava practice. There are discussion groups in different languages. Hay grupos de práctica de Padmasambhava, hay grupos de discusión en diferentes idiomas. And the key thing is always to recognize, oh, I get some benefit from connection. Perhaps all beings will get benefit from connection. And this reinforces our bodhisattva intention. Entonces la cuestión clave es darse cuenta de que yo me beneficio de la conexión, que todos los seres se benefician de la conexión y que esto refuerza el voto del bodhisattva, la aspiración del bodhisattva. Okay, so that's our time for just now. And thanks to Pedro for keeping it going and managing the recording, which will be made available soon. Vale, pues este es el final de nuestro tiempo hoy. Muchas gracias a Pedro por hacer que todo funcione y tener la grabación disponible pronto. And to our translators, to Joao and Jayachita and Juan and Bartek. Y a nuestros traductores, a Joao, a Yayachita, a Bartek y a Juan. So, lovely to see you, and we will meet again, hopefully. Bueno, encantado de veros y nos veremos pronto, espero. Bye for now. Adiós por ahora.